Estamos ya a menos de un mes que se acabe el primer periodo legislativo del año 2024. El Congreso de la República tiene de fecha máxima hasta el 20 de junio para poder aprobar las reformas que en este momento se encuentran en debate, como la reforma pensional y la ley estatutaria de educación. Sin embargo, en vez de trabajar, la oposición sigue montando jugaditas para retrasar que estas reformas puedan ser una realidad en nuestro país, pues al momento se inventaron alrededor de 5 mociones de censura en contra de la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de Defensa, el ministro de Salud, el ministro de Minas y el ministro del Interior. Y el tiempo no ayuda, el tiempo es realmente corto. Hasta el 20 de junio tenemos para que las reformas que en este momento se encuentran en debate sean una realidad para todos los colombianos. Incluso en días pasados la senadora María José Pizarro ya había denunciado que la oposición se inventó ese plan tortuga para que las reformas sociales de nuestro país no se lleven a cabo y que por supuesto pues no se aprueben en el Congreso de la República. Y todo eso gracias a la oposición y a la derecha de nuestro país. Por esto, el representante de la Cámara, Alejandro Campo, concedió una entrevista a la W en conjunto con Carolina Arbeláez, quien también es representante a la Cámara, pero por el Partido del Cambio Radical. En esta entrevista, Alejandro Campo dejó claro que los colombianos no pueden esperar absolutamente nada, ni de Cambio Radical ni del Centro Democrático, esos partidos tradicionales de oposición y derecha que se han encargado de desangrar a este país y sobre todo de no permitir que esa clase media y baja se vean beneficiadas con estas nuevas reglamentaciones y reformas que está buscando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y allí en vivo a la misma representante Carolina Arbeláez se lo dejó en claro, porque es esa oposición la que por medio de jugaditas está haciendo que estas reformas tan importantes no se lleven a cabo en nuestro país y que por supuesto los beneficiados sigan siendo los mismos de siempre. Así que por favor presten muchísima atención a esta entrevista que concedió el representante Alejandro Campo y que por supuesto le dijo sus verdades allí en vivo y de frente a Carolina Arbeláez, que pertenece a ese partido corrupto y tradicional de Cambio Radical, que no hace pero tampoco deja hacer. Así son esos partidos tradicionales y de oposición de nuestro país. Presten atención por favor. Usted también quiere responderle a Carolina Arbeláez y la pregunta también es, ¿ustedes podrán hacer algo o simplemente tienen que empezar a contener todas estas mociones de censura y tratar de lograr los tiempos para que, por ejemplo, la reforma pensional se lleve a cabo, se pueda votar y pueda pasar? ¿Qué van a hacer? Mire, no esperen mucho de Cambio Radical y de Centro Democrático. Ellos se han dedicado por décadas a hacerle daño al país. Ellos no van a permitir que la clase más pobre, más vulnerable de este país tenga acceso a una pensión. Ellos van a defender los fondos privados de pensión. Ellos no es que estén haciendo esto porque el país vaya mal, no. Lo que pasa es que recuerde que ellos tienen nexos muy fuertes con los señores de la banca y son amigos de ellos, son defensores de ellos. Nosotros tenemos el sueño de poder pensionar entre 3 a 5 millones de personas que hoy no tienen una sola pensión. Alrededor de 4,5 millones de personas que dieron aportes por más de 400 semanas y hoy no tienen pensión en Colombia y que podamos asegurar una pensión digna a muchos colombianos. Ellos están defendiendo que los fondos de pensión puedan seguir jugando con la plata a los colombianos, nos cobren una administración por nuestro dinero, luego se la presten al gobierno nuestra plata y nosotros paguemos impuestos por la plata que es de nosotros. Porque la idea no es que la gente se pensione, la idea es mantener que algunos amigos de ellos puedan estar mejor. Siempre vaticinan cosas, el dólar se va a disparar a 4.000 pesos, la inflación va a estar en 2 dígitos, en el 20%. Todos los anuncios cada semana es para generar pánico en el país, pánico que por fortuna no sucede. Yo lamento que ellas tengan tan malos sentimientos con el pueblo colombiano. Y en el tema de la corrupción, pues ellos nunca le hicieron moción de censura a ningún ministro. Pero en el caso de la energía, hombre, estuvieron en el poder 20 años. ¿Por qué no tenemos reservas de gas a 40 años? Nosotros llevamos 2 años. Pero en el gobierno pasado cogobernaban con Duque. Con Santos eran el principal partido de gobierno, Cambio Radical y Centro Democrático del pasado. ¿Por qué ellos no nos dejaron reservas a 20 años? Porque los ineptos fueron ellos. Los que comprometieron la seguridad del país fueron ellos, la seguridad energética. ¿Cuántos pozos dejaron? ¿Cuántos nuevos hallazgos? Ellos no hicieron la tarea. Y lo que no fueron capaces de hacer... Representante Carolina. A la corrupción y al clientelismo, hoy ven a reclamarlo en 2 años. El problema de seguridad es el gobierno que más dinero a las fuerzas militares. Este gobierno ha permitido que los pobres soldados que tenían que ir a combatir hasta aumentar la ración diaria, porque ellos los mandaban a la guerra y hasta con hambre, con arroz y salchicha.
Por Dios. Claro, yo escucho pues es que... Sí, esas son las formas como quieren Adelante, justificar la representante. incompetencia. Esa es la forma como quieren justificar la incompetencia. Miren, yo siempre he dicho, aquí nunca nos hemos dicho. Pregunta, ¿por qué no dejaron varios pozos de gas y de petróleo a 40 años? Usted ya en el poder 20 años. Las rondas de negocio, yo primero lo invito, representante Ocampo, a que revise la historia. Es que el gobierno anterior, que yo no fui defensora del gobierno anterior, además quiero decirle y quiero dejarle esa claridad. Fui una de las primeras que salí a criticar la corrupción en la cual se había pues visto envuelto el Ministerio de TIC precisamente cuando estaba la ministra Budinén. O sea, siempre he sido una mujer coherente. Y lo que sí quiero decirles es que, pues, primero hay que informarse. El Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos abrió rondas de negocios para 30 años. En el periodo anterior. Es donde más históricamente se han venido abriendo las rondas de negocios para abrir la exploración y la explotación. Entonces, ¿sabe cuánto se demora abrir un pozo? ¿Un yacimiento petrolero? ¿Sabe cuánto se demora? Precisamente por eso hay que explorar, por eso hay que asignar áreas, por eso hay que asignar las áreas. Que hubiesen hecho positiva en el gobierno. Bueno, ¿y por qué no han cumplido entonces con lo pactado para bajar la energía en la costa? Contésteme usted todo lo que ha hablado el ministro. Espere, ¿por qué no están abriendo pozos? Porque no hicieron exploraciones, porque no trajeron. ¿Sabe cuál fue el promedio y el vaticinio del gobierno Duque? Que iban a exportar menos de 600,000 barriles de petróleo. No, porque tienen un negocio. Colombia es un país con vocación de gas y ustedes tienen un negocio con Venezuela y quieren entregar la soberanía energética del país. Esa es la realidad, porque tienen un negocio con el dictador de Nicolás Maduro y quieren venir a importar el gas porque el gas de allá sí no es contaminado según ustedes. Pero qué raro, ¿no? Porque el que hizo el gasoducto fue Uribe. El que se gastó una billonada para ese gasoducto fue el expresidente que ustedes apoyaron, que fue Álvaro Uribe. Nosotros no hicimos gasoducto. No hay infraestructura, yo no sé porque yo no hago parte del partido Álvaro Uribe, representante Ocampo. Entonces, Uribe, no nosotros. Pero Lucas, ¿se financió o no sabe? Y que lo hizo el gobierno Uribe. ¿Usted lo sabe? Y ustedes lo apoyaron. No nosotros. Yo no he apoyado nunca al gobierno, el gobierno Uribe. Discúlpeme, el gobierno de los amigos de ustedes dejó un gasoducto y los que pensamos en el negocio fuimos nosotros. Permitamos que la representante Arbeláez responda. Tienen un negocio, Lucas, en estos momentos con Venezuela y desafortunadamente quieren poner en riesgo la soberanía energética del país. Y el representante Ocampo no sabe contestar porque no ha sido representante Ocampo, démosle un segundo a la representante Arbeláez para que responda y después le damos un espacio. Representante Arbeláez, adelante. El representante Ocampo no sabe tampoco cómo responder porque el ministro de Minas no ha podido cumplir con lo pactado en la costa para que se bajen las tarifas de la energía, por ejemplo. Pero mire, más allá de eso, porque aquí siempre van a justificar y siempre van a decir que es que el gobierno anterior hizo y que es que entonces el gobierno anterior también robó y entonces es que el gobierno anterior tampoco nunca hizo nada por el país cuando ellos prometieron que iban a hacer un cambio y no han sido un cambio para absolutamente nada, un cambio para mal. Un cambio para retroceder, un cambio para mostrar cómo se llegan a robar la plata y a actuar con corrupción en todas las carteras, porque eso mismo que está pasando en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, yo le aseguro que está pasando en la mayoría de las carteras de este gobierno. Pero, Lucas, mire, yo sí creo que aquí tenemos que dar una discusión seria frente a la reforma pensional. Esta es una reforma que lo único que pretenden, aquí vienen a esconder con el cuento de que es que tiene un pilar solidario para poderle dar las pensiones a los adultos al adulto mayor. Y aquí yo tengo una pregunta para hacerle al representante Ocampo, ¿por qué no le dan recursos al programa adulto mayor y empiezan de una vez a pensionar a esos adultos mayores y le quitan el 1.5 billones de pesos que se piensan gastar pagándole 1 millón de pesos a los jóvenes delincuentes y más bien se los dan al adulto mayor que sí lo necesita? Pues ahí está servida la pregunta, representante Ocampo. No, lo primero que quiero decir es que es muy chistoso que Cambio Radical hable de corrupción y de corruptos. Es el partido con más corruptos, con más gobernantes condenados y encarcelados. La corrupción está en todos los partidos, la corrupción está en todas, en lo público, en lo privado, es un cáncer que está en todos lados. No, ustedes nos llevan ventaja. Usted su gobierno, 1 billón de pesos se robaron de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 1 billón. ¿Usted qué le parece eso? ¿Le parece se siente muy honrado y muy orgulloso de que se hayan robado 1 billón de pesos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo?
Lo que es que primero Cambio Radical no tiene cómo hablar acá de corrupción. Por favor, es el partido con más condenados por corrupción y paramilitarismo. Esas clases de moral de ustedes, pues no aplican. Ojalá le hubiesen hecho una moción de censura a Karen Abudinen para esa plata que se perdió. Ustedes de corrupción pueden dar, ustedes pueden dar clases, pero fui no la primera en salir a criticarlo, Alejandro. Miren, Alejandro, usted no tiene cómo justificar lo de Nicolás Petro, usted no tiene cómo justificar lo de Juan Fernando Petro, no tiene cómo salir a justificar todo lo que está envuelto. Bueno, dejemos que el representante Ocampo responda y ya nos toca ir cerrando. Adelante. En el tema de las tarifas, hicimos un debate en la Cámara de Representantes. Ahí que se pudo apreciar todo el problema que los gobiernos pasados le dejaron a la gente de la costa. Hoy los costeños son los que pagan la energía más costosa del país. Le hicieron un negocio con Electricaribe donde perdió el país. Y esta vez los colombianos, en el gobierno de Petro, estamos poniendo dinero para sobrepasar la crisis que hoy tiene la costa en el tema de las tarifas. Pero esto no es un problema de ahora. El problema de Electricaribe duró años. Y usted vio que alguna vez Cambio Radical propusieron una moción de censura contra el ministro de Minas de Santos, que fue el problema. Acá vendieron hasta empresas generadoras de energía como Isagen. ¿Dónde está esa plata de Isagen? ¿Por qué no hay debates de eso? No nos van a comer cuento a nosotros, ni van a engañar los colombianos. Ustedes hicieron todo mal. Tan mal que nos daron un país casi hecho trizas, incendiado, el 50% en manos de grupos criminales, tarifas altas de energía. Todo lo hicieron para que le conviniera a varias empresas del país. El caso de la AAA en Barranquilla, que vamos a discutirlo, esas acciones son del pueblo barranquillero, no de los amigos de los Char. Pero hasta la procuradora, para defender esos negocios malvados que hay en el país, fue capaz de suspender un funcionario. Para eso renunció en la fiscalía. Representante Ocampo. Un país lleno de negocios, sino para los colombianos. Ahí y está. el gobierno, ¿qué está tratando de hacer? De darle vuelta atrás. Bueno, pues puede reversar cosas que quedaron amarradas. Sí. Algunos cálculos mal hechos para poder Muy bien. que la gente pueda tener energía a buenos costos.